Con mascarilla ya instalada para saludar a Francisco de la Barrera, académico acá de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Geografía, investigador, CEDEUS, que hace rato no nos acompaña. Francisco, ¿cómo está? Exacto, hace tiempo no venía, pero vine especialmente para saludarlos por su aniversario, ¿cierto? El mes de aniversario, esperemos que sea un muy buen nuevo año de comunicación. ¿Dónde está el regalo? El regalo. Sí, queda para después ahí con la celebración. Oye, Francisco, sí, hay harto que ir comentando a través de redes sociales, lo que uno va viendo, cómo va evolucionando. No solamente acá en la región del Biobío, lo que pasa con diversos cuerpos de agua, especialmente en lagos, en lagunas, y lo que ha estado ocurriendo y que ha estado también dentro del foco noticioso, la laguna de Quiñenco acá en Coronel, pero lo que pasó con la laguna Aculeo y lo que ha pasado en otras partes de nuestro país genera preocupación y genera muchas interrogantes también respecto a qué está pasando, esto es cíclico o no. Algo similar había ocurrido unos 40 años atrás en Caburga. ¿Cómo va evolucionando y cómo van funcionando también estos cuerpos de agua? Mira, el tema del agua, la crisis hídrica, la preocupación por los lagos, las lagunas y en general la provisión de agua es probablemente uno de los tres grandes temas de esta década, de este siglo, ¿sí? Escuchamos planes, ¿cierto?, de que hablan de racionalizar el uso del agua. Claro. Nos llama la atención cuando hay alguna laguna, como el caso de la laguna Quiñenco, que pierde rápidamente el volumen de agua que tiene. Pero todo esto está enlazado, ¿sí? Todo esto es parte de un problema quizás más grande, o un problema que nos tiene que hacer llevar qué es lo que ocurre en los territorios, ¿sí? Si bien los cuerpos de agua como la laguna Quiñenco, como en algún caso también Aculeo, en general todos los cuerpos de agua, todas las lagunas, son objetos en sí mismos, son objetos que queremos proteger, son objetos que queremos que tengan agua en suficiente cantidad, pero también calidad. Son al mismo tiempo, además de objetos, son al mismo tiempo indicadores de lo que ocurre en general a nivel de toda la cuenca, ¿sí? Puede ser que estén representando que está lloviendo menos, ¿sí? Que es un caso, ¿cierto? Estamos en una mega sequía muy prolongada, pero también son indicadores de qué uso hacemos del agua en todo el terreno en el cual caen antes de que lleguen a la laguna. Y por eso son temas que llaman tanto la atención y que son tan útiles que los podamos ir revisando. Sí, y algo que surge también, quizás un poquito de escepticismo respecto a todo esto, porque claro, podemos ver y estamos viendo ahí en algunas imágenes drones y que la gente tiene mayor, o la tecnología nos ha permitido poder ver esto desde el cielo, por ejemplo, y que podemos ver estas imágenes comparativas. Hace un par de días, de hecho, el departamento de prensa estuvo viendo este tema y veíamos la comparativa de imágenes de años anteriores a lo que tenemos ahora. Por eso te digo quizás un poquito de escepticismo. Esto quizás pasaba anteriormente y no nos dábamos cuenta, o ahora esto es mucho más rápido, porque uno tiende a tener también la noción de decir, vamos cambiando, la naturaleza va cambiando, hay años más lluviosos, menos lluviosos, puede subir, puede bajar. Sí, bueno, además de los drones, ¿cierto?, que son como la gran novedad tecnológica que nos permite observar desde arriba, y no solamente observar, sino que desplazarnos, tomar ángulos, ¿cierto? Además de eso están las imágenes satelitales, ¿sí? Ya desde el año 85 por lo menos están los primeros programas de satélites disponibles, pero con buena resolución, aparecen por ahí el 2002, 2003, ¿sí? Que nos permiten ya empezar a mirar con más claridad el espejo de agua y qué tanto varía. Desde ahí es que hemos estado poniendo mucha atención a sus variaciones de caudal. Junto con eso, también tenemos en el fondo la mayor atención que podemos poner cada una de las personas a través de los medios de las comunicaciones que tenemos, todas nuestras redes sociales. Eso nos hace también sujetos de presión y al mismo tiempo al político de poder y tener que responder a la ciudadanía por estos cambios. Entonces, si bien antes también ocurrían estas variaciones, hoy en día nos llama mucho más la atención. Sí, de hecho, precisamente estamos viendo en pantalla cómo va evolucionando. Ahí sí me soplan, yo no... No, sí, pero ¿de qué laguna estamos viendo ahí? Aculeo, claro. Aculeo, ¿Cómo sí. Fue cambió? O sea, y muerta. Ya hasta claro, que o sea, ahí uno cuando mira esto, obviamente los ojos se van a mirar qué es lo que ocurre en el espejo de agua, pero también uno puede ver qué es lo que ocurre en el borde, ¿sí? Sí. Aculeo en particular es un caso muy emblemático de procesos de expansión de las parcelas de agrado, o directamente, no solamente segunda, sino que también primera
residencias de manera muy rápida, muy violenta, haciendo uso de agua en un sector donde no hay agua a raudales, ¿sí? Eso se hacen a través de punteras, ¿cierto? Y a través de pozos que a veces no están inscritos. Entonces, también hay desvío de los caudales. Aculeo es un caso emblemático en eso, ¿sí? Hay una intervención humana muy evidente. Hay otras lagunas de las cuales se captura agua, ¿sí? O sea que se acumula agua, pero la extraemos para uso de agua potable o riego, que también de repente hay algunas que, como el Rapel, por ejemplo, que muestran variaciones de caudal, y otras que no tienen uso más allá que, o sea, tienen otros usos, pero el principal es recreativo, como puede ser Caburgua, por ejemplo, que también ha llamado mucho la atención, disminuciones fuertes de caudal, y siempre hay investigaciones que van a ver qué fue lo que pasó. A veces son mediáticas y otras veces no. Sí, de hecho, precisamente lo de Caburgua había estado leyendo y fue hace como 40 años atrás que había vivido algo similar. Entonces, habían como algunas teorías respecto a que podría ser cíclico y lo que hablábamos anteriormente. Si bien puede haber un año más lluvioso, uno no. Pero evidentemente, como veíamos en el caso anterior, hay intervención muchas veces del ser humano, y ahí es como, ¿qué hacemos para poder evitar esto? Evidentemente tiene que haber todo esto respecto a políticas públicas, de protección, el entorno, porque es algo que hablamos siempre. Nosotros somos, como especie, me refiero como ser humano, que ponemos estas limitaciones, determinaciones, pero la naturaleza en sí es un espacio, no sabe de ahí de las fronteras. ¿Cómo vamos avanzando en ese sentido y qué podemos ir viendo también respecto a la conciencia, entre comillas lo digo, que tenemos actualmente con lo que estamos viviendo con la escasez hídrica? Un gran cambio de paradigma es que hoy en día entendemos mejor nuestra dependencia con la naturaleza, ¿sí? De hecho, en la Constitución la palabra naturaleza empieza a aparecer más incluso que medio ambiente, ¿sí? Que medio ambiente es como muy nuestro, ¿sí? El medio ambiente en el cual nosotros estamos, versus la naturaleza está y nosotros nos adaptamos un poco a ello. Es como ambiguo también. Entonces, bueno, sí, además. Entonces, cuando asumimos esa codependencia con la naturaleza, nos implica también entender sus ciclos, ¿sí? Que no es como el estudio donde sabemos que la luz va a estar siempre igual, ¿sí? La luz debería siempre más o menos en este estudio, la luz es más o menos constante. En la naturaleza no, en la naturaleza hay ciclos que van cambiando y lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Y muchas veces no lo entendemos, ¿sí? Hay muchas cosas que no sabemos, lo que tú decías, se está investigando por qué se dan estas cosas. En segundo lugar, cuando ocurren cambios violentos, tenemos que rápidamente ir a ver si esa causa es fuertemente humana o no. Entonces ahí tienen que funcionar todos los sistemas de fiscalización, todas las auditorías, todas las indagaciones que se hacen, muchas de las cuales no son mediáticas, pero que se hacen, ¿sí? Es decir, si bien tenemos los drones y las imágenes satelitales, hace no sé, unos 20, 30 años el tema de las imágenes satelitales, por lo menos los drones hace unos 5 años abundantemente, los registros de la DGA, por ejemplo, son mucho más largos. Entonces ahí hay mucha más información sin ser tan mediático. Y la tercera componente, que, como siempre, es fundamental participar. Nuestro involucramiento en la toma de decisiones, nuestro involucramiento en los asuntos públicos, tiene también que ver con denunciar y dar seguimiento a nosotros como personas naturales, como ciudadanos, como vecinos de esos predios o como integrantes de organizaciones civiles o ONG interesadas en estas cosas. Poder hacer que se sepa y darle seguimiento, que a eso nos estamos viendo enfrentados, afortunadamente, ¿cierto? En el último tiempo, y estamos mucho más atentos, nos enteramos si es que, no sé, algún lago o laguna en la parte alta del Maule tiene una pérdida de caudal importante, nos podemos enterar. Antes no sabíamos nomás. Sí, bueno, y lo que hablamos siempre de que la ciudadanía está más empoderada, es más atento a todo esto. He visto mucho a través de redes sociales, particularmente lo que pasa en Coronel con la Laguna de Quiñenco, que se realizan jornadas de limpieza también, no solamente estar atentos a que cómo va el nivel del agua, en qué calidad también está eso. Algo relacionado, lo que ocurre también, porque acá hablamos de lagunas quizás que están un poquito más insertos en la naturaleza misma, más alejados de lo urbano. Pero por ejemplo, situaciones que pasan aquí mismo como la Laguna Redonda, que vecinos pueden ir un día y ven que hay un poquito más de agua, hay menos agua. ¿Cómo se va controlando eso también? El otro día me pasó, de hecho, que con la Laguna de los Patos pasé y estaba muy al límite el agua y yo quedé como, pero si no ha llovido, ¿qué pasó aquí? Como que igual genera a veces como interrogante de cómo va funcionando este ciclo. Claro. Sí, mira, volviendo como al tema de la Laguna Quiñenco, al igual que otros cuerpos de agua, particularmente en Coronel, que es un sistema con una red de humedales más o menos extensa, ¿cierto? Que termina ahí en Boca Maule, donde hay un parque, qué sé yo.
Particularmente ahí, por ejemplo, se está constituyendo una mesa del agua específica bajo el Comité Ambiental Comunal de Coronel, que ya les hemos contado en otras ocasiones, y donde las universidades, ¿cierto?, nos estamos comprometiendo a desarrollar más trabajos, más estudios, más tesis, para poder entender mejor cómo funcionan esos sistemas. Parte de eso mismo es poder ir registrando. Yo tengo muy buena, o sea, tengo un recuerdo muy, no sé si simpático, pero cuando un día que llovió mucho y la laguna de los Patos se salió completa. No sé si se acuerdan, que andaban los patos casi que en el foro nadando. Por eso el otro día me pasó que vi que estaba muy arriba y dije, pero si no ha llovido, porque ha pasado en otras oportunidades cuando llueve mucho y queda la embarrada. Claro, porque son sistemas altamente variables, con escaso volumen para contener el agua. Entonces eso tenemos que, o sea, si nos acordamos que pasó una vez, la próxima vez que llueva, lo vemos de nuevo, no nos va a sorprender tanto. O vamos a ver, oye, la lluvia de verdad estuvo muy intensa porque hasta la laguna de los Patos se salió y no pasaba hasta hace 5 años. Entonces tener registro, tener comprensión de los sistemas es una cosa importante. O sea, ahí se necesita ciencia, se necesita involucramiento bidireccional por parte de la universidad, no solamente que vayan al lugar, registren, qué sé yo, y después guarden la información en su biblioteca o lo publiquen en paper, en revistas científicas, sino que también devuelvan, porque a las comunidades les pasa mucho, que ven que tenemos problemas en la laguna Quiñenco, ¿cierto? Aparecen los centros de investigación, dicen, no, estamos haciendo todos los estudios para ver qué es lo que es. Y digámoslo también, aparecen los políticos. Aparecen ahí, también, claro. Entonces se le entrega esto a la municipalidad ve los resultados y a veces la comunicación no es tan fluida hacia las comunidades que son las que están pidiendo la información. Ahí hay un mea culpa primero desde la academia, de los que hacemos los estudios, pero también en las autoridades que posicionan los temas. Es como ese meme que dice, me angustio con tus problemas, pero tus soluciones no las sé nunca. Claro. ¿Sí? O sea, no puedo dormir porque contás todo lo malo, pero las noticias buenas no las cuentas. Sí, suele pasar eso. Oye, siempre hablamos, y por eso creo que ahora me estoy acordando porque quisimos hablar de las lagunas, porque siempre hablamos de los humedales. Claro. Y de lo importante que son los humedales, pero la importancia de las lagunas, de los lagos en general, porque, claro, uno puede decir, las lagunas, qué bonito, puedo ir a pasear, el lago, voy de vacaciones, aquí uno puede ir a tomar fotitos a los patos, la laguna de los patos, pero el aporte que tienen también en el ecosistema. Mira, lo que planteaba al principio, son objetos en sí mismos por la biodiversidad que pueden contener, por ser un ecosistema valioso per se, pero también son indicadores de lo que está pasando en la cuenca completa, ¿sí? Además, al igual que los humedales, ¿cierto?, proveen una serie de beneficios o servicios ecosistémicos que nosotros disfrutamos y de los cuales dependemos. Y hay uno de esos que es clave, que es la capacidad de acumular agua, de tener agua acumulada, almacenada, disponible para también otros usos, donde, por supuesto, el consumo humano es el que más nos asusta, ¿cierto?, el que más nos preocupa. Y por eso hay tanta preocupación últimamente, porque lo que hemos visto en varios puntos de nuestro país de racionalizar el agua, ciertos horarios, que esa es discusión aparte de si funciona o no funciona, etcétera, y lo que va generando también eso. En particular acá en la zona, en la región, como hablamos anteriormente, que son más allá de lo geográfico, cómo hemos ido protegiendo y cómo la ciudadanía también ha ido cuidando, porque si bien lo de Coronel es algo que ha tomado mayor repercusión en el último tiempo, pero sabemos que el tema de proteger nuestros espacios, proteger nuestros ecosistemas está tomando cada vez mayor repercusión. ¿Cómo estamos en ese sentido? Y volviendo a hacer la comparación de los humedales, porque hablamos de la ley de los humedales y todo lo que se generó y el movimiento ciudadano, científico, académico y en conjunto para hacer esta protección. ¿Cómo vamos encaminados también para la protección de lagos, lagunas? Mira, si pensamos en problemas ambientales, en donde hemos puesto recursos, primero la contaminación atmosférica, ¿cierto? Eso es como la preocupación número 1. Y sobre todo ahora en invierno, que se nos acerca el invierno. Claro, sí, es como tema obligado. En segundo lugar, tuvieron las lagunas, los ríos, las lagunas, ¿sí?, en términos de normativa y en términos de objetos de protección. Nuestra región, a través del centro EULA, fue pionera en hacer estudios y establecer normativa y planes específicos para medir, controlar y descontaminar cuerpos de agua importantes como es el río Biobío y como son algunas lagunas, ¿sí? Tenemos
colegas destacadísimos que por años han estado estudiando las lagunas y aquí somos líderes en eso. Y por lo mismo son objetos de una historia más larga de protección. Los humedales son más bien un tema más reciente, ¿sí? Que se ha ido tomando la agenda, ¿sí? Pero no con eso se ha ido descuidando los otros, ¿sí? Hay otros elementos que están mucho más descuidados, como el borde costero en general, como los bosques nativos en los entornos de las ciudades, ¿sí? Como incluso los glaciares, ¿cierto? Que tratan de entrar a la agenda, ¿no? O por ejemplo los pompones, ¿cierto? Estos grandes humedales, ¿cierto? Que hay en la zona sur, que ayer creo que estaba la votación de eso. Supongo que se habrá aprobado la ley, no. Creo que se había, Vierto Meme, se había aplazado, por lo que tenía entendido. Entonces, claro, hay ecosistemas que van poniéndose de moda, ¿sí? Pero no son modas porque sí, ¿sí? Es porque hay comunidades enteras presionando por ello. A veces vienen de los académicos, como fue el caso del Centro de EULA en cooperación, ¿cierto?, con la Unión Europea. En algunos casos también son muy ciudadanos, ¿sí?, como el caso de los humedales, la red de humedales, ¿cierto?, son apoyadas, ¿cierto?, también por redes de académicos. Y el tema de las lagunas, que cada tanto reaparece, ¿cierto?, como objeto de preocupación, tanto desde autoridades políticas, tanto desde juntas de vecinos, organizaciones ambientales, como también de parte de organizaciones académicas que han estado por mucho tiempo siguiendo fenómenos y que tienen cada vez mejores herramientas para monitorearlo, como por ejemplo a través de drones e imágenes satelitales. Sí, y algo también cuando hablamos de la prevención y de evitar que lleguemos a instancias de que se dañen estos ecosistemas, pero cuando el daño ya está hecho, o ya estamos, por ejemplo, pienso en sectores donde las casas están, literalmente el patio es la laguna, que obviamente, uno sin ser experto, eso genera un impacto en el ecosistema. ¿Qué se puede hacer en esos casos de evitar que siga avanzando el daño o evitar seguir invadiendo más allá, ya literalmente abriendo la puerta y tenéis la laguna en la casa? O sea, la ribera de los cuerpos de agua en general son espacios protegidos por ley, ¿sí? Muchas veces eso se vulnera. Cada vez que se vulnera una ley, tiene que haber una fiscalización y tiene que haber una sanción, ¿sí? Y esa sanción no es simplemente pegarle un raspacacho al que violó la ley, sino que es desarmar lo que construyó mal, ¿sí? Cuando son edificios construidos en dunas, por ejemplo, que después dicen, oye, esta cuestión es ilegal, es más complicado. Y hay países del mundo en los cuales se hacen. Lo otro es que esas viviendas que están ahí cerca pueden estar vertiendo sus desechos directos a los cuerpos de agua. Y eso es gravísimo porque basta uno o dos y todo ese borde queda contaminado incluso para ellos mismos, ¿sí? Las coliformes fecales, ¿cierto? Todo el desecho del water básicamente es terrible para los cuerpos de agua. Obviamente los cuerpos tienen una capacidad de dilución, pero claro, es distinto si... Es algo constante. Exacto. Le va a dar el tiempo. Y en el caso de ríos y lagos, a veces no es una o dos viviendas, a veces son centros completos, o sea, son núcleos urbanos de, no sé, 20 casas, 100 casas que de repente tienen eso. En Chile, afortunadamente, eso es bajísimo. En otros lugares del mundo es peor. Y el tercer elemento tiene que ver con el acceso al borde del lago, al borde de la playa, al borde de la laguna. Para eso hay ley que establece cuáles son esos espacios, en el caso de las lagunas sobre todo, cuáles son las lagunas que constituyen ese derecho y algunas que lamentablemente no lo tienen asegurado, ¿sí? Sí, claro, es importante también ir abordando estas temáticas. Francisco, como siempre, me gusta ahí que dejes ese mensaje para la comunidad en general de lo que podemos hacer un ciudadano común y corriente también para seguir protegiendo nuestros ecosistemas, más allá de lo que dicte la normativa, más allá de lo que se haga respecto a organizaciones ambientales, pero lo que puede ir aportando también uno si va a visitar alguna laguna o algún cuerpo de agua de este tipo. Sí, la recomendación que yo creo que es lo que muchos hacen y gracias a lo cual muchos investigamos y podemos comunicar sobre estos temas es denunciar, ¿cierto? Casos de cierres de acceso, casos de episodios de contaminación, de acumulación de basura. Avisar, nunca está de más avisar si es que se observan anomalías en los caudales, por ejemplo, y mantenerse informado, ¿sí? Cuidado siempre a no compartir noticias falsas y a fomentar este diálogo. Cuando van, y yo lo digo con mucha experiencia, cuando vayan personas como yo, como los colegas o las colegas que hay aquí a tomar datos, después cóbrenle los datos, porque somos re malos para devolver. Y eso es una falencia muy grande que sabemos que estamos muy al debe. Eso es lo que se llama la bidireccionalidad, que no simplemente ir a buscar los datos y decirle buena onda, sino que devolverle y que esa devolución tenga un efecto positivo para las comunidades. Sí, y algo que generalmente llegamos en diversas temáticas
la divulgación científica no es solamente la charla del profe Massa, que como que nos quedamos con ese tipo de divulgación científica. Claro. La divulgación científica es, claro, acercar también a la comunidad toda esa investigación que se hace y que no quede en paper, porque muchas veces todo ese trabajo que realizan y uno puede ver a través de Twitter, principalmente académicos que suben sus investigaciones y uno queda como... Ya, pero ¿qué dice? Sí, a veces el lenguaje es muy técnico. Francisco, como siempre, un gusto que nos acompañe, no se desaparezca tanto de acá. Perfecto. Para el próximo aniversario, no, estamos disponibles para el colaborar. próximo 4 de abril, que estén muy bien.